¿Quiénes eran los hijos de Dios que tomaron para sí mujeres de entre los hijos de los hombres que se mencionan en Génesis capítulo 6, versículo 2? Voy a tratar de explicar un poco este tema, reconociendo pues con humildad también que es un tema difícil. Hay dos posiciones en las cuales se puede dividir la mayoría de las opiniones de muchos comentaristas. La primera es decir que estos hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron con Satanás y que fueron expulsados entonces del cielo. Y la segunda es decir que estos son los descendientes de Set. Recuerden que Caín y Abel fueron los hijos de Adán y Eva, pero Caín mató a Abel y después Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. Entonces la segunda posición implica que los hijos de Set eran piadosos, eran los hijos de Dios, y después ellos tomaron para sí mujeres de los hijos de los hombres. Pero esta posición tiene muchas dificultades porque, primero que nada, no hay ningún fundamento en la Biblia para decir que todos los hijos de Set eran piadosos, eran temerosos de Dios, porque de hecho este capítulo dice que la tierra estaba tan llena de maldad y de pecado que solo hubo una persona, Noé, y después su familia junto con él se salvaron del juicio que vino precisamente con el diluvio. Pareciera ser que después de considerar todos los argumentos, la explicación que tiene más peso es la primera, es decir, que los hijos de Dios eran ángeles caídos que de alguna manera pues lograron tener relaciones con estas mujeres descendientes de Adán para así engendrar estas personas que se llaman en el versículo 4 gigantes. Y la palabra que se traduce allí gigante en hebreo, los que pueden buscar esa referencia en las concordancias y los diccionarios se darán cuenta que es los caídos, que se traduce también los gigantes, pero pareciera ser que la raíz original tiene que ver con aquellos que cayeron. Y ese pareciera ser otro argumento a favor de los ángeles caídos. Quisiera decir que yo reconozco que es un pasaje difícil y otros hermanos pueden tener otra opinión diferente, pero quisiera explicarles por qué me parece que este argumento de los ángeles caídos es el que tiene mayor fuerza en todo esto. En primer lugar, hay que considerar cómo se utiliza la expresión los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Para nuestra mente, los hijos de Dios es algo que tiene que ver con los que hemos creído en Cristo, como dice Juan capítulo 1. A todos los que creyeron, a los que recibieron su nombre, se les dio la potestad o la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero esto es lenguaje del Nuevo Testamento y hay que reconocer la diferencia enorme que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se utiliza el término hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Muy interesante. Se utiliza, aparte de la expresión de Génesis capítulo 6, en el libro más antiguo de la Biblia, que por supuesto no es Génesis, es el libro de Job. En Job capítulo 1, versículo 6, tenemos esta expresión. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí tenemos entonces a Satanás, un ángel caído, y dice que fue entre los hijos de Dios. Esto yo sé que puede despertar un poco de reacción negativa de parte de algunos. ¿Cómo se puede decir que eran hijos de Dios? Otra vez, recuerden, no estamos hablando de hijos de Dios en la manera neotestamentaria, los que somos salvos, los que hemos creído en Cristo, que tenemos una relación así muy especial con Dios de esa manera. Aquí estamos hablando de hijos, y pudiéramos decirlo en el sentido de haber sido seres creados por Dios, que han sido producidos por la voluntad de Dios y que tenían una posición de servicio y de honor de gran autoridad, algunos de ellos inclusive, y de gran importancia. Entonces, esto es lo que hay que tratar de ver. Este versículo es el que se usa, uno de los que se usa con mayor frecuencia para apoyar este punto. Vamos a ver ahora en Job capítulo 38, en el versículo 7, vamos a leer desde el versículo 4 para tener el contexto. Este es Jehová Dios hablando ya con Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Después en el versículo 6 le pregunta, ¿sobre qué están fundadas sus bases, las bases de la tierra? Y dice después, ¿quién puso su piedra angular? Y el versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando de la creación de la tierra.
Está hablando de cuando se pusieron los fundamentos, es decir, no habían seres humanos. Adán no fue creado sino hasta el día sexto. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios que se regocijaban cuando veían a Dios actuando como el creador, creando todo el universo? La única respuesta que puede darse a esto es los únicos seres que existían en aquel momento, los ángeles. Entonces, estos dos versículos al principio del libro de Job y este versículo aquí en el capítulo 38 parecieran satisfacer muy bien nuestro así entendimiento de las Escrituras, que la expresión de hijo de Dios se utilizaba en referencia a los ángeles. Además de eso, hay dos referencias muy importantes en el Nuevo Testamento que hacen, por supuesto, referencia hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer la primera en Judas, por favor, y van a darse cuenta de lo que estoy tratando de decir. En el libro de Judas, capítulo 1, es un solo capítulo, dice el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está diciendo aquí, bueno, recuerden que aquellos que rechazaron lo que Dios dijo, quedaron postrados en el desierto. Y en el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando de ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron su propia morada. Ángeles que dejaron la morada que le correspondía a ellos, y esto se pudiera entender como el cielo, ya que los ángeles se presentaban delante de la presencia de Dios, y que además de eso no guardaron su dignidad. Y esto puede ser una referencia al hecho de que ellos pecaron, desobedecieron a Dios, se unieron a la rebelión de Satanás, y por lo tanto, así también, en otro sentido, abandonaron el cielo, fueron expulsados del cielo. Es muy importante ver el versículo siguiente, el versículo 7, porque dice, como Sodoma y Gomorra. Es decir, el autor aquí, Judas, está uniendo lo que estos ángeles hicieron cuando dejaron su dignidad y abandonaron su morada con lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dice, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, y está diciendo aquellos, está haciendo referencia a los ángeles, habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Judas está diciendo, ángeles que no guardaron su dignidad, ángeles que abandonaron su morada, e inmediatamente habla acerca de Sodoma y Gomorra, y dice que las personas de esta ciudad, dice de la misma manera que aquellos, también ellos pecaron de forma vergonzosa. Recuerdan que en la narración de Sodoma y Gomorra, la destrucción de estas dos ciudades, encontramos que Lot recibió a dos ángeles que vinieron de visita. Usted lo puede leer en Génesis capítulo 19. Dos ángeles. Estos dos ángeles tenían una forma totalmente humana. Es decir, habían tenido esa habilidad de transformarse, si esa es la palabra correcta, de tomar una apariencia humana, que seguían siendo ángeles, para presentarse delante de Lot, hasta el punto que Lot no sospechaba que eran seres angelicales en este momento. Lo sabemos porque la Biblia lo dice. De hecho, Lot les dio comida. Los ángeles comieron. Y ustedes recuerdan que los hombres perversos de la ciudad, al verlos a ellos, querían atacarlos y abusar también, y hasta el punto que Lot, pues, les ofreció sus hijas para que no vinieran a molestar a los que se habían hospedado. Algo realmente horrible, hasta donde había llegado Lot por estar allí en Sodoma. Pero vamos a ver otra referencia. En 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 4 dice, y otra vez Pedro, igual que Judas, está hablando de el castigo de Dios sobre aquellos falsos profetas y aquellas personas que rechazan la palabra de Dios. Dice 2, capítulo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y vean que el versículo siguiente hace conexión con Noé y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Y el versículo 6 conecta esto con Sodoma y Gomorra, al igual que Judas lo había hecho.
y dice, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Entonces, vean que en el contexto donde se habla de los ángeles, en segunda de Pedro, se está relacionando también, junto con ellos, el juicio de Noé. ¿Por qué es importante esto? Porque el capítulo 6, donde se nombra a los hijos de Dios, lo que continúa es la presencia de estos gigantes o de estos caídos, que dijimos que era la palabra hebrea, parece indicar que ese era el sentido original, que fueron hombres de renombre, fueron hombres que hicieron su propio nombre sobre la tierra. Esto nos recuerda a aquellos que construyeron la Torre de Babel, que querían tener un nombre sobre ellos. Habla de rebeldía en contra de Dios. Entonces está diciendo que la maldad de la tierra se multiplicó en gran manera, que Dios tomó la decisión de destruir al mundo y preservar solamente a Noé y su familia. Entonces, uniendo todas estas pistas, en primer lugar, la expresión hijo de Dios en el Antiguo Testamento se utiliza en plural antes de la nación de Israel en el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, para referirse a los ángeles. Y además de todo eso vemos que en el Nuevo Testamento, en Judas y Segunda de Pedro, hay referencia a ángeles que pecaron, que abandonaron su morada, que no guardaron su dignidad y que se comparan así pues con o se relacionan con los eventos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde había inmoralidad rampante y los pecados más grotescos que se pueden imaginar. Y además de todo esto también vemos que se relacionan con los eventos de Noé y del diluvio, que fueron consecuencia de la maldad que fue traída en parte por estos gigantes que se relacionan con estos descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Todo esto es muy interesante. Yo estoy seguro que es un tema que va a seguir siendo debatido por mucho tiempo. Y aunque otra vez, con humildad digo que me parece que esa es la explicación que tiene más sentido, al fin y al cabo lo que importa es ver cuál es la lección para nosotros en este tiempo presente de lo que ocurrió allí en Génesis capítulo 6 y de lo que ocurre con estos ángeles que se mencionan en Judas y en Segunda de Pedro. ¿Cuál es la lección que tenemos allí? Por un lado tenemos esto: Dios aborrece el pecado, hasta el punto que Dios, allí en Génesis capítulo 6, decidió destruir la tierra. La paga del pecado es muerte, y el diluvio trajo muerte de una forma masiva, como nunca antes en la historia había ocurrido, y como no ha ocurrido hasta ahora. A pesar de todas las tragedias naturales, ninguna ha sido de la magnitud que lo fue el diluvio. Pero la segunda cosa también que podemos ver acá es el amor y la misericordia de Dios, que a pesar del pecado que ocurrió, Dios preservó a la raza humana por medio de Noé y de su familia. El amor de Dios. Él tenía que juzgar el pecado, pero al mismo tiempo Él estaba mostrando su misericordia en no exterminar por completo la raza humana. Noé fue hallado, así pues, delante de Dios como una persona justa y temerosa. Y Noé obedeció a Dios, construyendo el arca. Y así pues podemos ver que de su descendencia vino, por supuesto, la persona del Señor Jesucristo, para cumplir la promesa de que la simiente de la mujer iba a nacer uno, que iba a herir a la serpiente, que es figura de Satanás. Por último, algunas personas pueden decir, ¿cómo entonces es posible que los ángeles, que sabemos, como dijo el Señor Jesús, ni se casan, ni se dan en casamiento, hayan engendrado hijos? Esto, hay que admitir, es una razón bastante válida para poner en duda esta posición que hemos señalado antes, porque el nacimiento del Señor Jesucristo fue único en el sentido que no hubo intervención de dos seres humanos, sino solamente María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, pensar que un ángel haya procreado hijos, aunque haya tomado forma humana, es algo que parece difícil de poder entender. Pero, sin embargo, hay otra cosa que hay que tomar en cuenta para esto. Los demonios, que son ángeles caídos, seguidores de Satanás, el diablo y sus ángeles, y vemos referencia de demonios que al ser expulsados por el Señor, ellos sabían que iban a ser atormentados
en el futuro, pueden poseer seres humanos. La posesión demoníaca fue algo que el Señor Jesucristo enfrentó. Y aún hermanos que nosotros conocemos, entre hermanos que se congregan en el nombre del Señor, han sido testigos de lugares donde los demonios han poseído personas. Y esa persona pierde totalmente control de lo que está haciendo y empieza a actuar guiada por ese demonio, cometiendo cosas horribles. Entonces, pareciera ser muy posible que estos hijos de Dios están haciendo referencia a seres humanos que por su propio pecado, por la idolatría, atrajeron y se hicieron víctimas de esta posesión demoníaca, de estos ángeles que fueron expulsados, y por lo tanto, esa descendencia criada bajo la influencia de esos padres poseídos de demonios, creando una generación de hijos que fueron tan pecadores y con tanta maldad en la tierra que atrajeron el juicio de Dios. Entonces, bueno, espero que esto haya sido por lo menos un poquito de interés, y aunque quizás no sea la respuesta definitiva para esto, porque vamos a seguir viendo este debate por mucho tiempo, pensemos una vez más en lo que es la justicia de Dios al condenar el pecado, pero también el amor de Dios al dar siempre una salida para aquellos, para preservar a aquellos que le temen. Muchas gracias.